Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Y vamos a ponernos en comunión con el Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, Padre, que seas propicio en esta noche, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, Padre. Te rogamos, Señor, que tu sangre preciosa cubra, Señor, toda iniquidad, todo defecto, Señor. Que limpie toda mancha que encuentres en nuestras vidas, Señor. Queremos estar en ti, Señor, Padre, limpios, puros y santificados, Señor, Padre, según tu palabra. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran su Biblia, mis amados, en el libro de Génesis 22:7. Génesis 22, verso 7. Génesis 22, verso 7. Amén. Estamos todos con amén. Y dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, hay ciertas cosas que tenemos que saberlas muy bien, que tenemos que entenderlas de tal forma que ellas sirvan de cimiento para que nuestra fe pueda crecer basada en un conocimiento doctrinal, para que sepamos el porqué de ciertas cosas. Efectivamente, amados, Isaac iba muchacho con su hijo al monte Moriah, como Dios le había indicado. Estaban subiendo y el joven pues preguntó cómo era normal. Y ustedes vean que el joven conocía lo que era el sacrificio, porque dice: Padre, está aquí el fuego, la leña, el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá. Y eso equivale a lo que es el nombre de Dios mismo, que se llama Jehová Jireh. Dios proveerá. En la antigüedad ocurría que cada que una persona cometía un pecado por yerro, él tenía que traer al altar a la hora del sacrificio un animal, sea un cordero o una cabra. Tenía que traerlo al altar y allí sacrificarlo. El animal tenía que ser el mejor que él tuviera, el más fuerte, el más dócil, limpio, sin defecto, no cojo, no quebrado, no tuerto. Tenía que estar el animal en óptimas condiciones. El sacerdote examinaba hasta las orejas si no tenía parásitos, si no tenía sarna,
tenía que verlo todo porque el animal tenía que mostrarse que en verdad estaba limpio. Eso era una representación, una tipología de lo que es la pureza, la santidad de Cristo Jesús. La ofrenda tipificaba a Cristo Jesús, y esto tenemos que verlo que traía una connotación tremenda, porque el animal tenía que ser degollado. La sangre era recogida y tenía que ser rociada en todo el altar. Entonces, cuando usted observa esto, es como cual camal, y usted ve la sangre, algo que es impactante cuando usted ve sangre derramada. Hay personas que cuando ven sangre se desmayan, se ponen mal, empiezan a sudar, se descomponen, porque la sangre es una tipología de lo que es la vida. Ahora bien, ¿por qué era esto, amados? ¿Por qué tenía que ser así? Porque la ofrenda, amados, tenía que ser vista por Dios, y la idea era que el ofrendante y los que vieran lo que es la representación de la ira de Dios, lo que es el juicio de Dios en un animal que estaba ejecutado, amados, para satisfacer una demanda que Dios mismo había establecido. Esto era algo que tenía que ser hecho las veces que fueran necesarias cuando el hombre hubiere pecado. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un significado económico también, porque el animal representaba lo más valioso que tenían. Y las familias, amados, apenas tenían para subsistir usualmente, como lo es ahora. A veces si hay para una cosa, no hay para otra. Por tanto, esto representa el costo del pecado. Y en el libro de Éxodos, en el capítulo 12, si me siguen en el capítulo 12, verso 13, hay una expresión que Dios da y dice, Éxodos 12, verso 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, Dios tiene que ver la sangre para pasar por alto todo pecado. Estaban exonerados de la culpa porque ellos habían puesto la sangre en sus casas. Entonces, eso representa la sangre de Cristo en nosotros. Cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, entonces se cumple la palabra, amados, de una manera especial, porque realmente podríamos decir, pero Dios, ¿cómo puede haber hecho una cosa tan horrenda, tan sanguinaria, tan cruel como podría el hombre expresarlo? Pero lo que también tenemos que saber es que
Para Dios es tan horrendo el pecado que la ira de Él se expresa de esa manera, porque tenemos un Dios que es 3 veces santo. Él es santo y es el pecado un horror. Entonces Dios no puede convivir con el hombre cuando el hombre está en pecado. Y lo único que puede hacerse para que el pecado pueda ser pasado por alto es un sacrificio. Y eso lo tenían en la ley. Moisés recibe el mandamiento de parte de Dios para que se degolle un animal y tenía que ser traído al altar. Y si ustedes ven, vamos a Levítico 4, en el verso 35. Levítico 4. Dice, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. O sea, el animal tenía que después arder, todas sus partículas tenían que ser puestas al fuego para consumir totalmente. ¿Por qué, amados? Porque cuando se ponía al animal en el altar, el animal tomaba el pecado del ofrendante. Y como no podía persistir el pecado, entonces él era totalmente consumido como holocausto. Tenía que ser quemado todo, hasta las patitas, el estiércol, todo. Tenía que ser puesto fuera del campamento, en un horno en la tierra, preparado por el sacerdote, y el sacerdote tenía que tomar a cuesta el sacrificio y llevarlo 4 millas afuera, 9 kilómetros casi, porque tenía que ser fuera del campamento para que la inmundicia del pecado no estuviera dentro del campamento. Entonces eso representaba, por un lado, el tomar el sacerdote la culpa y llevarla afuera y allí terminar con un holocausto. El holocausto, el fuego, es tipología del sufrimiento también de lo que Cristo padece en la cruz. Todo esto, amados, era un ritual que era repetitivo, era todos los días. Porque si no era uno, era el otro, y siempre había que expiar el pecado. Entonces, esto representaba y era para que ellos vieran la sangre derramada, porque la sangre tenía que ser derramada en el altar. Vayamos al verso 17 de este mismo versículo, de este mismo capítulo. Dice aquí, ya tienen ahí, y dice, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. O sea, 7 veces tenía que ver Dios la sangre. Ustedes vean, el 7. ¿Por qué, amados? Porque tenía que estar todo cubierto de sangre, y ese era el requerimiento de Dios. Era una cosa que tenía que impactar a todo el pueblo, al pecador, al sacerdote,
todos tenían que estar conmovidos. Si ustedes ven, estos animales que eran ofrendados tienen una particularidad, amados. El animalito percibe la muerte. Alguien dice que estos animales hasta lloran por lo que están sufriendo. Y no es que mueren de inmediato, sino que van de a poco, porque van perdiendo la sangre y ellos van bajando su presión y sus signos vitales, y el animal se va extinguiendo de a poco. No es como cuando usted introduce un puñal en el corazón, que el animal muere de inmediato, sino que lo degolla y la sangre chispea, porque si usted ha visto, amados, degollar, es un surtidor de sangre que sale y chispea, y probablemente tanto el ofrendante como el sacerdote, todos bañados en sangre, amados. Hoy se utilizan gafas para que la sangre no caiga, pero tiene que haberles caído en la cara, en el pelo. O sea, eso tipifica que la sangre tiene que cubrir la maldad del pecado. Tiene que el sacerdote y el que trae la ofrenda llenar sus manos de sangre. O sea, literalmente es algo que impacta, que afecta los sentidos, el olfato, la visión. Hay que tener verdaderamente temple para poder ver esto. Y es lo que ocurrió también en la cruz del Calvario. Entonces vemos algo importante cuando aparece Juan el Bautista. Vayamos al libro de Juan, en el verso 1, perdón, en el capítulo 1, verso 29. Dice aquí una expresión que es muy conocida, pero que debe de impactarnos. Dice el verso 29 de Juan 1, el Evangelio de San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos, amados, que el Cordero que llevaban todas las tardes estaba allí, que es Cristo Jesús. Ese es el chivo expiatorio. ¿Por qué, amados? Porque expiar es cubrir. El chivo expiatorio es una expresión de echarle la culpa a otro. Entonces ustedes ven, cuando quieren cubrir un crimen, le echan la culpa a alguien, dice, este fue. Y ese representa el chivo expiatorio. Pero aquí, amados, la culpa recae en Cristo Jesús. Cuando usted ve en el libro de Levítico, los pecados que eran cubiertos eran por hierro, pero los pecados, la sangre de Cristo, perdón, me expresé mal, los pecados por hierro eran los que eran cubiertos por la sangre del Cordero. Mas cuando vemos a Cristo, todo tipo de pecado es cubierto. No es solamente por hierro. Todo pecado, amados, no importa cómo usted se haya contaminado, no importa qué tan inmundo esté, no importa qué tan oscuro esté su corazón y su mente, la sangre de Cristo lo limpia igual. El pecador queda totalmente limpio. Por eso es que nuestra fe debe estar bien cimentada en la sangre de Cristo, porque ella es la que nos limpia. Literalmente,
Es la sangre de Cristo la que purifica nuestras vidas. Porque alguien por ahí dice, yo soy salvo por la cruz. La cruz es un instrumento. El Cordero es el que estaba en la cruz. Y el Cordero derrama su sangre para limpiar. Ustedes vean, cuando el soldado fue y introdujo la lanza en el costado, dice que cayó agua y sangre a él, que es una manifestación de lo que ocurría en el altar cuando degollaban al Cordero, que chispeaba la sangre para todos lados. Eso representa lo que Cristo Jesús hace por nosotros. Entonces, tenemos que tener bien cimentado la doctrina de la sangre de Cristo como el elemento fundamental de nuestra salvación, de nuestra purificación. Acuérdese lo que dice el libro de Hebreos, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. O sea, tenía que derramarse la sangre, una sangre que ya estaba destinada desde antes de la fundación, o sea, una sangre que estuvo dispuesta siempre para cubrirnos, amados. Usted y yo, literalmente, somos cubiertos por la sangre de Cristo. Es por medio de ella que podemos estar limpios. Es por medio de ella que podemos ser purificados. La purificación, amados, era algo especial. Por eso el ritual judío era tan estricto. Todos los detalles que se habían establecido tenían que hacerse, amados. Pero todo tiene un porqué, un propósito, y era una representación de lo que un día ocurriría en el Calvario, en el Gólgota. Cuando vemos, amados, que si usted va a ofrecer al altar algo y no está el Cordero, cabe la pregunta que hace Isaac: Padre, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio? Y la respuesta es eterna: Jehová Dios Jireh se proveerá. Es Dios el que provee. En la antigüedad el hombre mismo tenía que venir trayendo su cordero, su cabrito. Pero aquí usted ni yo podemos hacer nada en ese sentido. Imagínese usted, amados, no porque usted traiga una cabra y la degolle hoy va a quedar limpio. ¿Usted cree que puede ser limpiado por la sangre de un animal? De ninguna manera, amados, eso ya pasó. Hoy solamente la sangre de Cristo puede quitar la mancha del pecado. Solamente eso. No hay otro requerimiento. Nada puede ser puesto en ese lugar. Solamente la sangre de Cristo. De tal forma que tenemos que analizar. Usted observe, amados, si alguien cometiera una falta gravísima, una falta indignante contra usted, o un asesinato, y ese alguien viniera a decir: miren, ¿sabe qué? Perdóneme, no lo volveré a hacer, me equivoqué, cometí, no me pude controlar. ¿Usted cree que alcanza para que esa persona quede inocente? Definitivamente que no, amados. Solamente Dios puede hacer algo que el hombre no puede hacer: de pasar por alto toda falta, todo pecado, toda abominación.
Dios la limpia por medio de la sangre de Cristo. Es solamente de esa manera que queda satisfecha la justicia de Dios, para que usted pueda verdaderamente tener paz con Él. Cuando meditamos en esto, debemos darnos cuenta el costo de nuestra salvación. El cielo dio lo más valioso, lo más dócil, lo más fuerte, porque Cristo fue fuerte para poder soportar toda esta tragedia verdaderamente, todo el espectáculo, todo el asesinato que cometieron contra Él. Fue algo que tiene que impactar, tiene que conmover, tiene que estremecer, tiene que causar en nosotros ese efecto, amados, que solamente la sangre de Cristo puede llegar a impregnar nuestra vida. Y tenemos que tener patente el dolor, la angustia, y saber que es una sangre, amados, preciosísima, preciosa por el valor, preciosa por lo que costó al Dios Padre para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener paz y vida eterna, amados. No hay ninguna otra forma por la que nosotros podamos obtener salvación. Era una situación que no podía ser de otra manera, porque nada podía satisfacer la ley de Dios, que es la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte se opera en el sacrificio para que nosotros podamos tener salvación. No había otra forma, no hay otra forma. Nadie puede poner otro sacrificio. Nadie puede hacer ninguna gestión por nosotros que la sangre de Cristo. Es fundamental, amados, esto es la base para que nuestra fe pueda quedar bien establecida y que sepamos por qué, y que aprendamos a reflexionar en el costo de nuestra salvación. Las personas, cuando se les preguntan a veces por qué murió Cristo, a veces dicen para salvar al mundo. Sí, es verdad, pero la expresión de Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Él murió para que yo sea salvo. Él murió para que yo tenga paz para con Dios. Él murió para que yo no vaya al infierno eterno. Esa debe ser la respuesta. Él murió por mi culpa. Es por mi culpa, porque cuando usted asume eso, entonces eso lo estremece a usted mismo, al saber que Cristo dio su vida y entregó y derramó su sangre para con nosotros. Cualquiera, amados, que quiera esquivar la sangre del Cordero, está diciendo: no me cubras con tu sangre, no la necesito. Usted no puede esquivar la sangre de Cristo. Es bueno que la sangre lo alcance y lo cubra. No hay otra forma de estar limpio, solamente por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a dar gracias. Póngase de pie, amados. Bendito Dios, Padre bueno. Tú eres el Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos un Cordero pascual? Si no tuviéramos un Cordero que dio su vida por nosotros, Señor.
Tú eres nuestro Cordero, Señor. Tú has quitado el pecado de nuestra vida. Tú fuiste, Señor, el que limpió nuestro corazón de toda maldad. Padre, te rogamos que nos perdones, Señor. Nosotros somos culpables de la sangre de Cristo Jesús. Ahora nos ponemos delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, porque sin tu sangre, Señor, es imposible la redención de los pecados. Bendito Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Tú eres ese Jehová Jireh, ese Dios proveedor que lo provee todo, Señor. Si diste a tu Hijo, Señor, ¿cuánto más no nos darás, Señor Padre? Si cuando éramos enemigos entregaste a tu Hijo por nosotros, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados contigo, Señor Padre? No darás lo que tu pueblo necesite, Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias.